suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Mi hijo me dejó solo en un aeropuerto de un país extranjero sin dinero, sin documentos, sin esperanza. Quería deshacerse de mí de una vez por todas para quedarse con mi casa. Pero cuando abrió la puerta de la casa, yo ya estaba ahí, de pie y sonriendo. Ah, ya regresaron. Les tengo una sorpresa. Esa sorpresa arruinó toda su vida. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. Regresé del baño y los encontré acurrucados como conspiradores. Rodrigo y Camila, con las cabezas juntas, susurrando con una urgencia que se detuvo en el momento en que me acerqué. Se separaron de un salto como si los hubiera atrapado haciendo algo vergonzoso. ¿Todo bien? Me acomodé en mi asiento en la puerta 17, observándolos. Ustedes dos han estado muy callados esta mañana. Rodrigo no levantó la vista de su teléfono. Bien, solo cansado del viaje. La sonrisa de Camila fue demasiado brillante, demasiado repentina. Solo estamos listos para volver a casa. No puedo esperar para dormir en nuestra propia cama. Todavía teníamos 90 minutos antes de nuestro vuelo a Monterrey. La semana en Punta Cana había sido buena. Playas, cenas, el tipo de tiempo en familia que pensé que habíamos perdido después de que falleció la madre de Rodrigo. Pero algo había cambiado esta mañana. El aire entre nosotros se sentía denso, mal. Observé el pulgar de Rodrigo desplazarse por su pantalla sin leer nada. Camila jugueteaba con su pase de abordar, doblando y desdoblando el papel. Ninguno de los dos me miraba. 20 minutos después, Rodrigo se levantó abruptamente. Papá, necesitamos agua y algunas botanas para el vuelo. Ya sabes lo que nos gusta a todos. ¿Puedes ir a comprar algo? Empecé a levantarme. Claro, podemos ir todos. No, ve tú. Presionó un billete de $20 en mi palma, con los dedos fríos a pesar del calor de la terminal. Necesito hacer una llamada de trabajo y Camila tiene que ir al baño. Aquí tienes $20. La insistencia en su voz no coincidía con el simple encargo. Dio un paso atrás, creando distancia, con los ojos fijos en algún lugar más allá de mi hombro. Miré a Camila. Ella ya estaba mirando su teléfono. Está bien. Tomé el dinero, sintiendo lo crujiente del billete. Vuelvo enseguida. La tienda del aeropuerto era pequeña, escondida entre una casa de cambio y un puesto de café. Me tomé mi tiempo estudiando los estantes. A Rodrigo le gustaba el agua importada cara, la de la etiqueta azul. Agarré 3 botellas. Mezcla de nueces para Camila, siempre quería la que tenía arándanos deshidratados. Barras de proteína para mí. La fila para pagar avanzaba lentamente. Una familia delante de mí tenía 2 niños llorando y una carriola que bloqueaba la mitad del pasillo. Pasaron 12 minutos, tal vez 14. Doblé la esquina de regreso a la puerta 17 con la bolsa de plástico en la mano. Los asientos estaban vacíos. No solo vacíos, despejados. Sin mochilas, sin chamarras, sin señales de que alguien hubiera estado sentado en los asientos 14, 15 y 16. Otros pasajeros ocupaban sillas diferentes ahora, deslizando el dedo en sus teléfonos, leyendo revistas, ajenos a todo. La bolsa se me resbaló de los dedos. Me quité la mochila del hombro con un tirón, con las manos temblando mientras abría el cierre del compartimento principal. Mi camisa de repuesto estaba ahí. La bolsa de aseo. Nada más. El bolsillo interior, donde siempre estaba mi pasaporte, vacío. Revisé el bolsillo lateral. Sin teléfono. Compartimento delantero, sin cartera. Mis manos se movieron más rápido, revisando cada espacio 2, 3 veces, con la esperanza de que de alguna manera se me hubieran pasado por alto. Nada. Desaparecido. Todo. Agarré la bolsa de compras y corrí a medias hacia el mostrador de la puerta. Una joven con uniforme de la aerolínea levantó la vista de su computadora. La pareja que estaba sentada en el 14 y 15. ¿Vio a dónde fueron?
Ella tecleó algo, con los ojos escaneando su pantalla. Familia Espinosa. Tomaron el vuelo anterior a Miami. Mejoras de categoría en lista de espera. Salieron hace 20 minutos. ¿Miami? Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. Nosotros vamos a Monterrey. Ese es mi hijo. Señor, sus pases de abordar eran para la conexión en Miami. La terminal se inclinó ligeramente. Miami, no Monterrey, no a casa. ¿Dejaron algo? ¿Un mensaje? Su expresión pasó de eficiente a compasiva. No, señor. Lo siento. Caminé de regreso a los asientos vacíos, me senté pesadamente y saqué el cambio de mi bolsillo. Todavía ahí. El único dinero que tenía en el mundo en este momento. $8. Me dio un billete y se llevó todo. La bolsa de plástico estaba en la silla a mi lado. 3 botellas de agua, incluida la cara que prefería Rodrigo. Mezcla de nueces, barras de proteína. Había gastado $12 siendo considerado. Me quedaban 8. Me puse de pie, con las piernas temblorosas, y me dirigí a la seguridad del aeropuerto. El oficial detrás del escritorio tenía ojos amables y un rostro cansado. Mi hijo se llevó mi pasaporte. Las palabras sonaron absurdas al decirlas en voz alta. Mi teléfono, mi cartera, todo. Simplemente me dejó aquí. ¿Tiene alguna identificación? ¿Alguna forma de probar quién es usted? No tengo nada. $8 y una bolsa con botellas de agua. Ella escribió algo en un formulario, hizo preguntas que respondí mecánicamente. Nombres, direcciones, números de vuelo. Me dio un número de caso y sugirió que me comunicara con el Consulado de México en el centro. Su simpatía era genuina, pero no podía cambiar los hechos. Me alejé de su oficina, con formularios en la mano que no significaban nada sin identificación. La terminal se extendía por delante, tiendas, restaurantes, puertas de embarque llenas de viajeros con teléfonos y carteras, y futuros planeados más allá de la próxima hora. Pasé junto a una familia que abordaba su vuelo, padres guiando a sus hijos, todos presentes, todos pertenecientes a algún lugar. Mi reflejo en los enormes ventanales mostraba a un hombre solo. La mochila colgaba vacía de un hombro. La bolsa de plástico colgaba de mi otra mano. Detrás de mi reflejo, los aviones despegaban, elevándose hacia un cielo azul sin nubes, con sus motores rugiendo, promesas de destinos y llegadas. Uno de ellos llevaba a mi hijo. Me quedé allí, viéndolos subir y desaparecer mientras algo duro y frío se instalaba en mi pecho donde solía vivir la confianza. Los sonidos de la terminal se desvanecieron. Anuncios, maletas rodando, conversaciones. Todo lo que escuchaba era silencio y la pregunta que no podía responder. ¿Por qué? Respiré hondo. Otra vez. La conmoción se disipó lentamente como la niebla que revela el terreno debajo. Varado. Sí. Indefenso. No. El hombre de negocios en mí, inactivo estos últimos años desde la jubilación, despertó. Primero, identificación. Segundo, dinero. Tercero, casa. Creé una lista de verificación mental de la forma en que solía hacerlo antes de las reuniones de la junta directiva. El mostrador de información me dirigió al Consulado de México. Caminé hasta allí, 20 minutos por calles donde los turistas regateaban joyas de plata y los lugareños vendían fruta en carritos. La oficina era pequeña, eficiente, con la bandera de México en la pared, fotos del presidente. Una mujer en el escritorio levantó la vista cuando entré. Dígame qué pasó, señor Espinosa. Empiece desde el principio. Su nombre era Patricia Hernández. Me senté frente a ella y se lo expliqué todo. Las vacaciones, el aeropuerto, los asientos vacíos. Mi hijo me dejó en el aeropuerto, se llevó mi pasaporte, mi teléfono, mi cartera, todo. Ella esperó, con el bolígrafo suspendido sobre un formulario. Mi hijo hizo esto. Ha estado viviendo en mi casa sin pagar renta durante 2 años. Creo que quiere quedarse con ella. Algo cambió en su expresión. La distancia profesional dio paso a algo personal.
Dejó el bolígrafo. Podemos emitir un pasaporte de emergencia. 3 días hábiles como mínimo. Requiere un reporte policial y el pago de 2,400 pesos. Vacié mis bolsillos en su escritorio. $8, unos 150 pesos, monedas dominicanas, un recibo de desayuno de hace 3 días. Patricia se disculpó y regresó 10 minutos después con papeles y noticias. Pago diferido hasta que llegara a casa. Un fondo de asistencia de emergencia me ayudaría con mis necesidades inmediatas. Lo pagaría después. Ella podía ver eso, me dijo. 28 años haciendo este trabajo le habían enseñado a reconocer quién lo haría y quién no. No está roto, dijo, deslizando los formularios por el escritorio. Está enojado. La gente enojada encuentra el camino a casa. Afuera de la oficina consular, me senté en una banca, con los formularios en la mano. Una mujer se acercó, María, del mostrador de información del aeropuerto. Reconocí su rostro. ¿Tiene familia a quien llamar? ¿Amigos? Mi hijo era mi familia. Tengo vecinos, pero no hay forma de comunicarme con ellos. Ella asintió lentamente. A veces, las personas más cercanas a nosotros son las que están más lejos. Mi padre vivió una historia similar, diferentes detalles, misma traición. ¿Cómo terminó para él? Sobrevivió. Construyó algo nuevo. Usted también lo hará. Me llevó a un hostal en su viejo Honda. 300 pesos por noche. Limpio, seguro. Rechazó los 40 pesos que le ofrecí para la gasolina. Su padre también había sido abandonado una vez, me dijo. Algunas traiciones cortan más profundo que otras. La habitación del hostal tenía 6 literas y olor a aire salado y detergente para ropa. Tomé la litera de abajo en la esquina. Mis compañeros de cuarto, 2 mochileros alemanes y un trabajador de la construcción de Santo Domingo, compartieron su cena. Pan, queso, fruta. La chica me prestó su teléfono. Marqué el número de mi casa. Sonó. Nadie contestó. Lo intenté de nuevo 1 hora más tarde. Otra vez, seguía sin haber respuesta. ¿Dónde estaba Rodrigo? Día 2. Caminé a la estación de policía en el centro. El oficial tomó mi declaración. Pasaporte robado, teléfono robado, cartera robada por mi hijo. Las cejas del oficial se alzaron ante ese último detalle. Su hijo, él vive con usted. ¿En mi casa? Sí, le permito quedarse ahí. ¿Y cree que esto fue planeado? ¿Los boletos a Miami en lugar de Monterrey? ¿El momento oportuno, la mejora de categoría en lista de espera? Sí, esto fue planeado. Tecleó lentamente, imprimió el reporte, lo selló y me lo entregó con una mirada que decía que lo sentía, pero que esto no traería nada de vuelta. Esa noche, acostado en la litera del hostal, con el ventilador de techo haciendo clic a un ritmo constante sobre mi cabeza, el recuerdo afloró. El mes pasado, Rodrigo de visita con más frecuencia de lo habitual, mostrándose servicial, atento. Luego, papá, deberíamos actualizar tus directivas médicas por si acaso pasa algo. Un formulario simple, solo firma aquí. El documento había estado en la pantalla de su laptop. Firmé con la tableta de firmas electrónicas, confiando completamente en él. Nunca vi una copia impresa. Nunca lo cuestioné. Darse cuenta de eso me golpeó como agua fría. Esa no era una directiva médica. Me senté, sobresaltando al mochilero alemán en la litera frente a mí. ¿Qué había firmado? ¿Un poder notarial? ¿Una transferencia de propiedad? Las posibilidades daban vueltas por mi mente, cada una peor que la anterior. Día 3, caminé por las calles de Punta Cana. No como turista, caminando con propósito, metódico. Mi mente analizó el problema como solía analizar los negocios. ¿Qué quiere Rodrigo? ¿La casa? ¿Qué piensa Rodrigo? Que estoy atrapado aquí. ¿Cuál es su cronograma? Al menos una semana antes de que espere que vuelva a casa. Esa era mi ventaja. La sorpresa. Patricia me entregó el pasaporte de emergencia al mediodía. Delgado,
Temporal, pero oficial. También me dio un sobre. 10.800 pesos en efectivo del Fondo de Asistencia de Emergencia. Páguelo cuando pueda. Encontré un cibercafé. 20 pesos por 30 minutos. Vuelo directo a Monterrey. 7.500 pesos. Lo reservé para mañana por la mañana. El vuelo de Rodrigo hacía escala en Miami. Había mencionado reuniones allí. 2 días, tal vez 3. Le ganaría y llegaría a casa por lo menos 3 días antes. De vuelta en el hostal, hice mi propia lista de verificación. Documentar todo. Cambiar las cerraduras. Encontrar ese papel que firmé. Conseguir un abogado. Hacer que Rodrigo se explique cara a cara. No venganza. Justicia, hay una diferencia. La chica alemana me preguntó si estaba bien. Yo estaba acostado en mi litera mirando el techo, probablemente con un aspecto sombrío. Tal vez no quiere saber, dijo ella, refiriéndose a que Rodrigo no contestaba mis llamadas. Con eso cuento. Él cree que estoy atrapado aquí. Se equivoca. A la mañana siguiente, abordé el vuelo a Monterrey. Clase económica, asiento de en medio, entre una madre con un bebé dormido y un adolescente con audífonos. Mi pasaporte de emergencia descansaba en el bolsillo de mi camisa, 3.000 pesos en mi calcetín. El avión avanzó por la pista. A través de la pequeña ventana, Punta Cana se encogía debajo de nosotros. Playa, hoteles, el aeropuerto donde todo cambió. Las ruedas dejaron el suelo. No miré atrás. Mi mente ya estaba en Monterrey, ya en mi puerta principal, ya planeando la expresión en mi rostro cuando Rodrigo entrara y encontrara a su padre esperando. La señal del cinturón de seguridad se apagó. La asistente de vuelo comenzó el servicio de bebidas. Agua, por favor. Gratis. Ahorrar cada peso. 3 horas y 40 minutos hasta Monterrey. Rodrigo no sabía que yo venía. Las ruedas golpearon el concreto de la pista con ese ruido sordo y discordante que te dice que estás en casa. El avión se inclinó mientras frenábamos, los motores rugiendo en reversa. A través de la ventana, vi Monterrey. Nubes oscuras de lluvia, colinas verdes, los edificios familiares del aeropuerto. ¿Casa? Pero mi casa era diferente ahora. No un refugio, un campo de batalla. Esperé mientras otros pasajeros sacaban sus maletas de los compartimentos superiores y se empujaban hacia la salida. Paciente, metódico. Tenía tiempo. Rodrigo no sabía que yo venía. La conductora de la aplicación tenía un aromatizante de los tigres colgando de su espejo. Una mujer joven, de unos 25 años, platicadora al principio hasta que sintió que yo no estaba interesado en la conversación. Se detuvo frente a la casa 47 minutos después. La miré desde el asiento trasero. Estilo tradicional color azul pálido, molduras blancas, el porche que reconstruí hace 5 años. El jardín esperando la siembra de primavera. 15 millones de pesos en bienes raíces. El trabajo de mi vida. Mi seguridad. Rodrigo vivía ahí sin pagar renta y quería quitármelo todo. Pagué la tarifa de 850 pesos, agregué 50 pesos de propina, una generosidad calculada, y le di las gracias. Me quedé en la banqueta con mi mochila casi vacía, mirando mi propia casa como si la viera por primera vez. ¿Antonio? Me di la vuelta. Daniel Cárdenas salió de la casa de al lado, su cabello blanco atrapando la luz de la tarde, con los lentes de lectura empujados hacia su frente. Llevaba un suéter a pesar del clima templado. Regresaste temprano. Caminó hacia mí, su expresión pasando de la sorpresa a la confusión, y luego a la preocupación. ¿Dónde está Rodrigo? ¿Está todo bien? Las preguntas llegaron rápido. Daniel había vivido al lado durante 12 años. Profesor de historia jubilado, observador por profesión y por naturaleza. Sabía cuando algo andaba mal. Me decidí rápidamente. Un vecino observador era casi tan bueno como un amigo. Ellos regresaron temprano. Vuelo diferente. Yo tuve algunos retrasos. ¿Vuelo diferente? Sus cejas se alzaron.
Eso parece extraño para unas vacaciones familiares. Dime qué viste. Cuando estaban cargando el auto. Nos quedamos de pie en la franja de pasto entre nuestras cocheras. Daniel se ajustó los lentes. Fue muy temprano en la mañana, 3 días antes de que debieran regresar. Cajas, bolsas, más de lo que parecía normal para unas vacaciones. Los saludé, pero Rodrigo no me devolvió el saludo. Parecía concentrado, tenso, tal vez premeditado, cuidadoso, escondido. ¿A qué hora? A las 6:30, tal vez antes de que la mayoría de los vecinos estuvieran despiertos. Guardé esa información. Gracias. Si Rodrigo viene mientras estoy fuera, no le digas que me viste. Daniel estudió mi rostro. La comprensión asomó lentamente. ¿No te he visto? Que yo sepa, sigues en Punta Cana. Exactamente. Recuperé la llave de repuesto de su escondite, la roca falsa cerca de los rosales que mi esposa plantó hace 20 años. Mis dedos recordaban el movimiento, abrieron la puerta, desactivaron el sistema de seguridad. El código no había cambiado, lo que significaba que Rodrigo no esperaba interferencia. Entré. La casa olía a cerrado, sofocada, sin ventilación. Me moví a través de las habitaciones con velocidad creciente. En la sala de estar, el reloj de pie faltaba en la esquina donde había estado durante 30 años. En el comedor, el juego de cubiertos de plata había desaparecido de la vitrina, dejando huecos como dientes faltantes. Mi recámara, el joyero que me dejó mi esposa, vaciado de sus anillos y pulseras. El estudio, mi reloj Omega, de colección, con un valor de 50,000 pesos. No estaba en su estuche. La cámara Leica clásica ausente de su repisa. Cada artículo faltante era un pequeño robo. Juntos, formaban un patrón. Rodrigo no solo me abandonó. Primero me robó. Mi oficina en casa ocupaba la terraza acristalada convertida. El escritorio miraba a la ventana que daba al jardín. Sobre el escritorio, perfectamente centrada, yacía una carpeta manila. La abrí. Documentos legales, sellos oficiales, firmas de notario. La primera página decía escritura de donación en letras en negrita. Leí rápidamente. Dirección de la propiedad, la mía. Donante, Antonio Espinosa. Donatario, Rodrigo Espinosa. Contraprestación, amor y afecto. Fecha, hace 4 semanas. Mi firma en la parte inferior. Testificado. Notariado. Mis manos no temblaban. Deberían haberlo hecho. En cambio, estaban firmes, frías. La ira ya no era ardiente. Estaba sólidamente congelada, lo suficientemente afilada para cortar. Caminé de regreso afuera. Daniel estaba regando sus plantas, pero me di cuenta de que estaba esperando. ¿Me prestas tu teléfono? Me lo entregó sin hacer preguntas. Fotografié todo. Cada espacio vacío donde solían estar los objetos de valor, cada hueco en los estantes, el estuche de reloj abierto, la cámara faltante, el cajón del escritorio, la escritura de donación desde todos los ángulos. ¿Evidencia? Lo aprendí en los negocios. Documentar todo. No asumir nada. No confiar en nadie. Daniel se quedó en su porche mientras yo trabajaba. Cuando le devolví el teléfono, preguntó. Antonio, si necesitas algo, si hay problemas. Hay problemas, pero me estoy encargando de ello. Adentro de nuevo, levanté el teléfono fijo. Todavía funcionaba. Llamé a mi banco. Soy Antonio Espinosa. Cuenta terminada en 7743. Necesito verificar que no haya habido actividad inusual. Preguntas de seguridad. Apellido de soltera de mi madre. Primer auto. Calle en la que crecí. El representante revisó. Todo parece normal, señor. La última transacción fue hace 4 semanas. Pago automático de servicios. No hay intentos de agregar usuarios autorizados o cambiar beneficiarios. No, señor. La configuración de su cuenta no ha cambiado.
Un pequeño alivio. Rodrigo se llevó objetos. Se llevó la casa en papel, pero no había vaciado el dinero. Tal vez no pudo, tal vez no tuvo tiempo, tal vez planeó hacerlo después. Otra pequeña ventaja. Todavía tenía recursos. Me senté en mi escritorio, con la escritura de donación frente a mí, y recordé. Hace un mes, un martes, Rodrigo trajo el almuerzo, sándwiches de la charcutería que me gustaba. Comimos, platicamos, nos reímos de cosas sin importancia. Luego. Papá, te actualicé algunos documentos. Poder notarial médico, testamento en vida, esas cosas. Deberías revisar y firmar solo para estar al día. Su laptop ya estaba abierta. Documento en pantalla. Tableta de firmas conectada. Firmé electrónicamente. Confiando. Nunca vi una copia impresa. Nunca cuestioné lo que realmente decía. Ese martes, ese sándwich, esa firma. Ahí fue cuando lo perdí todo. Me quedé solo en mi sala de estar mientras la oscuridad se acumulaba afuera. Le hablé a la casa vacía. Pensaste que me quedaría varado. Pensaste que estaría fuera el tiempo suficiente para que pudieras establecer la posesión. Mi reflejo me devolvió la mirada desde la ventana oscurecida. Pensaste mal. La luz de la mañana entraba por la ventana este de la cocina, atravesando la mesa donde estaba sentado con un café instantáneo en una taza despostillada. La lista que había hecho la noche anterior estaba frente a mí, artículos tachados, nuevos agregados, prioridades circuladas 2 veces. Al principio de la lista, abogado. Había pasado la noche anterior buscando en la laptop prestada de Daniel. 3 abogados de bienes raíces en el centro, todos con experiencia en disputas de propiedad. El nombre de Margarita Chávez aparecía con más frecuencia en los resultados de casos exitosos. A las 8 en punto, marqué a su oficina. Respondió un recepcionista, profesional y experimentado. Pedí una consulta, dije que era urgente. Empezó a ofrecer fechas de la próxima semana. Mi hijo se robó mi casa. Tengo el documento. Necesito ayuda hoy. Silencio en la línea. Luego, un momento, por favor. Pasaron 30 segundos. Una voz diferente se escuchó. Soy Margarita Chávez. Dígame qué pasó. Le di la versión resumida, tocando los hechos clave. Me hizo 3 preguntas. ¿El documento está notariado? Sí. ¿Su firma es auténtica? Sí. ¿Sabía lo que estaba firmando? No. Venga a las 11. Traiga el documento y cualquier identificación que tenga. Me preparé para la reunión como para una presentación de negocios. Reuní todo. La escritura de donación, el pasaporte de emergencia, estados de cuenta bancarios, fotos de los artículos robados, la declaración escrita de Daniel sobre haber visto a Rodrigo cargar las cosas, organizados cronológicamente en una carpeta manila. Me vestí con cuidado, camisa planchada, pantalones de vestir, saco. La apariencia importaba. La gente juzga la credibilidad por la presentación. Su oficina estaba en el centro, en el piso 20, con una vista en esquina hacia el Cerro de la Silla. Margarita Chávez era más pequeña de lo que esperaba, tal vez de 1,6 metros, precisa en movimientos y forma de hablar. Cabello negro veteado de gris, recogido severamente hacia atrás. La oficina olía a papel y tóner de impresora. Libros de leyes forraban 2 paredes. Señaló una silla frente a su escritorio. Cuero gastado moldeado por innumerables clientes con innumerables problemas. Me senté y coloqué la escritura de donación en su escritorio como evidencia en un juicio. Se puso los lentes de lectura y comenzó a examinarla. Su expresión no cambió, pero su bolígrafo se movía más rápido, tomando notas. 5 minutos después, levantó la vista. Esta es una escritura de donación debidamente ejecutada. El sello del notario es legítimo. El lenguaje es estándar. ¿Su firma parece auténtica? ¿Lo es? Asentí. Entonces, legalmente, a partir de la fecha de este documento, su hijo es dueño de su casa. Las palabras golpearon como golpes físicos. Sin embargo,
Y esa palabra tenía peso. Si puede probar que fue engañado sobre la naturaleza del documento, podemos alegar fraude. Giró el monitor de su computadora hacia mí. La escritura de donación llenaba la pantalla, ampliada. Hábleme del momento de la firma. ¿Qué le dijo exactamente su hijo? Dijo que estaba actualizando mis directivas médicas. Un poder notarial por si me incapacitaba. Tenía sentido. Tengo 63 años. ¿Leyó el documento antes de firmar? Estaba en la pantalla de su laptop. Letra pequeña. Se desplazó por ella rápidamente. Dijo que era lenguaje estándar. Y nunca recibió una copia firmada. ¿Nunca? Supuse que estaba archivada con sus registros para emergencias. Su bolígrafo voló sobre la libreta. Ese es nuestro ángulo. Tergiversación del contenido del documento. Ocultamiento de su verdadera naturaleza. Hizo copias de todo. Devolvió los originales. Escaneó la escritura. Amplió la sección del notario. Esto se hizo con cuidado. De forma profesional. Premeditado. Señaló los detalles en la pantalla. El nombre del notario es visible aquí. Tendré que entrevistarlo. Tecleó notas rápidamente. Esto costará dinero. Anticipos, honorarios de la corte, posiblemente testigos expertos. ¿Está preparado para eso? Vendí un negocio hace 3 años. Tengo recursos. Esto vale cada peso. ¿Cuánto costará? Números realistas. Anticipo de honorarios hoy, 90,000 pesos. Si vamos a un juicio completo, de 350,000 a 700,000 pesos más, tal vez más alto si pelea duro. No lo dudé. Haré el cheque. ¿Cuáles son nuestras probabilidades? Si podemos probar el engaño, 60 a 40 a su favor. Tal vez mejor con el abandono del aeropuerto añadiendo contexto. Pero el fraude es difícil de probar. No voy a renunciar a mi casa. No pensé que lo hiciera. Por eso despejé mi agenda. La estación de policía fue lo siguiente. Policía ministerial. Por la tarde. Luces fluorescentes. Linóleo rayado, sillas de metal. Presenté una denuncia formal, robo de pertenencias en el aeropuerto, pasaporte, cartera y teléfono robados, robo de artículos de mi casa. La oficial que tomaba el reporte era joven, probablemente a finales de sus 20s, tecleaba lentamente. ¿El sospechoso es su hijo? Sí. ¿Y vive con usted? ¿En mi casa? Sí. La casa que está intentando robar. Ella levantó la vista al escuchar eso. Este es un asunto civil, señor. Podemos tomar el reporte sobre los artículos robados, pero las disputas de propiedad pasan por los tribunales. Mantuve un tono de voz nivelado. El robo ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Los artículos robados tienen números de serie. Eso es penal. Tecleó más rápido. Pidió los números de serie. Se los proporcioné. Reloj y cámara documentados para el seguro. Me preguntó por el valor del juego de cubiertos de plata. Lo estimé de forma conservadora, 60.000 pesos. 90 minutos después, me entregó un número de caso. Alguien le dará seguimiento, dijo, con un tono que sugería que no me hiciera ilusiones. De vuelta en la oficina de Margarita, la vi trabajar, tecleando rápidamente, imprimiendo, firmando, reuniendo documentos. Moción de nulidad de escritura de donación por fraude e influencia indebida. El encabezado decía, solicito audiencia acelerada dada la disputa de la situación habitacional. Recolectó las páginas y las grapó. Su hijo será notificado con estos papeles. Sabrá que está de regreso. Sabrá que está peleando. Bien. Quiero que lo sepa. El cerrajero llegó a las 5. Camioneta de la compañía, caja de herramientas, actitud profesional, un hombre de mediana edad llamado Paco. Estas son buenas cerraduras. Han durado bien. ¿Por qué el cambio? Mejora de seguridad. Trabajó de manera eficiente.
Puerta delantera, puerta trasera, entrada de la cochera. Llaves nuevas, cerrojos nuevos, nueva seguridad. No es asunto mío, dijo Paco, instalando el cerrojo delantero. Pero las llaves viejas ya no funcionarán. Si alguien tiene copias. Ese es el punto. Entendido. Estas nuevas son resistentes a las ganzúas. Mejor protección. 6.000 pesos. Pagué sin dudarlo. Dinero bien gastado. Paco me entregó 3 juegos de llaves. Las cerraduras viejas están desactivadas. Nadie va a entrar con llaves viejas. Probé cada cerradura 2 veces. Sólidas. Seguras. Mi casa otra vez. Después de que Paco se fue, caminé por cada habitación, probando las cerraduras nuevas. La llave giraba con suavidad. El cerrojo se deslizaba hasta su lugar. Perfecto. Me guardé un juego en el bolsillo, escondí el segundo en una nueva ubicación y dejé el tercero en mi escritorio. Luego moví los muebles, no reorganizando exactamente, sino reclamando. Empujé el sillón 15 centímetros, roté las sillas del comedor. Cambios pequeños, pero cambios, marcando territorio, haciendo mío el espacio nuevamente. La noche se instaló sobre San Pedro Garza García. Me paré en la ventana principal. Cerraduras nuevas seguras detrás de mí, documentos legales archivados, reportes policiales presentados. Mi casa, mi fortaleza, mi campo de batalla. Al otro lado de la calle, las luces se encendieron en las casas de los vecinos. Vidas normales continuando. Mi vida no había sido normal desde el aeropuerto. Podría no volver a ser normal nunca. El nuevo teléfono que había comprado estaba en silencio sobre la mesa de centro. Sin llamadas. Rodrigo no conocía este número. Rodrigo creía que su padre todavía estaba en Punta Cana, indefenso, abandonado. Equivocado. 6:47 de la tarde. 8:47 en Miami. ¿Estaría Rodrigo cenando en un hotel, planeando su regreso a su casa? La incertidumbre me molestaba menos de lo que debería. Había establecido mi posición, cambiado el campo de batalla. Cuando Rodrigo regresara, todo sería diferente. Me dirigí a la cocina, abrí el refrigerador, vacío excepto por los condimentos y leche caducada. Mañana haría las compras, reabastecería, viviría. Esta noche, café instantáneo y pan congelado serían suficientes. Llevé otra taza a la ventana. La calle estaba tranquila. Ningún auto se acercaba. Todavía no. Bebí un sorbo de café, observé y esperé la confrontación que sabía que se avecinaba. Pasaron 2 días. Los pasé preparándome. Documentos organizados en la mesa de centro. Llaves nuevas en mi bolsillo. Teléfono cargado, aplicación de grabación probada y lista. Me moví por la casa como un general inspeccionando fortificaciones, revisando ventanas, probando cerraduras, reclamando territorio. A última hora de la tarde del segundo día, escuché un portazo de un auto afuera. Me moví hacia la ventana, aparté la cortina 2 centímetros. El Honda Accord plateado de Rodrigo estaba en mi cochera. Él estaba de pie junto al auto, mirando la casa. Incluso desde adentro, podía ver la confusión asomando en su rostro. Camila salió del lado del copiloto, miró hacia la puerta principal y susurró algo que no pude escuchar. Dejé caer la cortina, conté hasta 5, esperé el timbre o un golpe. En cambio, escuché una llave raspando en la cerradura. 1, 2, 3 veces, más fuerte. La llave vieja era inútil ahora. Rodrigo maldijo en voz baja. La voz de Camila llegó a través de la puerta, aguda. ¿Qué pasa? ¿Cerraduras atascadas o algo así? Más rasguños. Metal sobre metal. Nada giraba, luego silencio. Pasos moviéndose alrededor de la casa. Estaban revisando la puerta trasera. Los escuché probar esa cerradura también. Más confusión en sus voces, audible a través de las paredes. Regresaron al porche delantero. Llámalo, dijo Camila. No tiene su teléfono. Nosotros tenemos su teléfono.
Pero lo intentó de todos modos. En algún lugar de la casa, mi viejo teléfono desconectado zumbó una vez. Murió. Mi nuevo teléfono sonó. Número desconocido. Respondí al tercer timbre. Sí. Papá. ¿Eres tú? Soy yo. ¿Dónde estás? He estado intentando comunicarme. Estoy en casa, Rodrigo. Adentro de la casa. Tus llaves ya no funcionan. Silencio absoluto. Luego. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo tú? Hace 3 días. Ven a la puerta principal. Necesitamos hablar. Abrí la puerta pero me quedé en el marco, sin invitarlos a entrar. Rodrigo se veía exhausto, con la ropa arrugada. 2 días de viaje visibles en su rostro. Camila estaba un poco detrás de él, con ojos agudos, evaluando la situación. Rodrigo intentó su expresión de hijo preocupado. Papá, gracias a Dios estás a salvo. Estábamos tan preocupados. ¿Qué pasó en el aeropuerto? Te buscamos por todas partes. Levanté la mano. Se detuvo. Sé lo que pasó. Me enviaste a comprar agua. Volaste a Miami. Te llevaste mi pasaporte, mi teléfono, mi cartera, mi dinero. Me abandonaste en Punta Cana sin nada. Su boca se abrió y se cerró. No salieron palabras. Me hice a un lado lo suficiente para revelar la mesa de centro a través del umbral. Documentos legales apilados cuidadosamente. Tengo algo que mostrarles. Tomé el documento de arriba, lo sostuve para que pudieran ver el encabezado. Moción de nulidad de escritura de donación por fraude. El rostro de Rodrigo palideció. Ese documento que me hiciste firmar, el que dijiste que era una directiva médica. No lo era. Era una transferencia de propiedad. Te robaste mi casa en papel antes de abandonarme en otro país. La mano de Camila agarró el brazo de Rodrigo. Su voz salió helada. Necesitamos un abogado. Rodrigo se recuperó. Su voz se endureció. Esa escritura es legal. Mi abogado ya la revisó. Tu firma debidamente notariada, legalmente vinculante. Esta casa es mía. Tú eres el que está allanando. Sacó su teléfono. Voy a llamar a la policía por ocupación ilegal. No me inmuté. Adelante. La policía ministerial ya tiene mi reporte. Número de caso 774.821. Robo en el aeropuerto de Punta Cana. Artículos robados de esta casa antes del viaje. Reloj de colección. Cámara clásica. Juego de cubiertos de plata. Tu vecino te vio cargando cajas. Su dedo se detuvo sobre el teléfono. No marcó. Me denunciaste. Denuncié robos, actos criminales. La policía tiene tu nombre, tu descripción, la información de tu vuelo. Llámales. A ver qué pasa. Saqué mi propio teléfono, mostré la pantalla, con el punto rojo de grabación visible. Esta conversación está siendo grabada. Nuevo León es un estado de consentimiento de ambas partes, y te lo estoy informando ahora mismo. Todo lo que digas a partir de este punto está documentado. El teléfono de Rodrigo bajó. Camila tiró de su brazo, susurró algo urgente. Esto no ha terminado, dijo Rodrigo. No, no lo ha hecho. Pero no va como lo planeaste. Caminaron hacia atrás desde el porche, bajaron los escalones, hacia su auto. Rodrigo no dejaba de mirar hacia la casa, hacia mí, a lo que él pensaba que había reclamado. Me quedé en la puerta hasta que estuvieron en el auto, hasta que retrocedieron por la cochera. Hasta que se fueron. Luego cerré la puerta. La nueva cerradura hizo un clic sólido. Me apoyé contra ella, respirando lento y constante. El primer asalto es mío. A través de la ventana, vi desaparecer su auto. Mis manos estaban firmes, pero mi corazón latía con fuerza, la adrenalina me estaba alcanzando ahora que la confrontación había terminado. Caminé por la casa, revisando puertas y ventanas por costumbre. Todo seguro.
En la cocina, me serví agua y la bebí de pie frente al fregadero. La casa estaba en silencio otra vez. Mi teléfono zumbó. Mensaje de texto de Daniel, los vi llegar e irse. ¿Estás bien? Respondí, bien, gracias. Él no preguntó más. Yo no di más detalles. Regresé a la sala, recogí los documentos de la mesa de centro, los archivé en la carpeta. Moción de nulidad, reporte policial, notificaciones del banco, recibo del cerrajero. Rastro de papel de resistencia, rastro de papel de guerra. Sonó mi teléfono. La oficina de Margarita Chávez. Respondí, esperando preguntas sobre la confrontación. En cambio, se trataba de la voz de su asistente legal. Señor Espinosa, hemos recibido aviso del abogado de la contraparte. Rodrigo Espinosa ha contratado representación. Un abogado llamado Roberto Macías, especializado en disputas de propiedad. Ha presentado una contramoción afirmando la validez de la escritura y solicitando la posesión inmediata en espera de la decisión del tribunal. Me senté. La batalla verdaderamente había comenzado. 3 días después de la confrontación, estaba sentado en la oficina de Margarita para una reunión de estrategia. Deslizó un grueso documento por su escritorio. Roberto Macías es minucioso. Ha presentado una solicitud de audiencia acelerada sobre la posesión, alegando que está ocupando ilegalmente la propiedad de su hijo. La ironía no nos pasó desapercibida a ninguno de los dos. Leí la moción. Lenguaje legal, pero el mensaje era claro. Rodrigo estaba peleando con fuerza. Macías es bueno. Margarita volvió a servirse café e hizo un gesto para ofrecerme. Negué con la cabeza. Está replanteando toda la narrativa. Usted se convierte en el padre irracional. Rodrigo se convierte en la víctima. Pero los hechos. Punta Cana, el robo, el engaño. Los hechos importan, pero también la presentación. Está separando las acusaciones penales de la disputa de propiedad. Haciendo que parezca que usted está usando denuncias penales para volver a litigar un regalo del que se arrepiente. Ah, eso no fue lo que pasó. Lo sé. La jueza decidirá si ella lo sabe. Por eso necesitamos más evidencia, evidencia directa de fraude en el momento de la firma. Me guió a través de la estrategia de Rodrigo. Macías argumenta que usted hizo una donación válida, completamente informado, debidamente ejecutada. Su posición es que se arrepintió a posteriori. Tal vez porque se pelearon, tal vez porque está confundido sobre lo que firmó. No está reconociendo el incidente de Punta Cana en sus documentos. Está tratando esto como una disputa de propiedad pura, ignorando el contexto penal. Hizo una pausa. Es inteligente. Simplifica su argumento. Sentí que el suelo temblaba, la narrativa reescribiéndose, mi abandono convirtiéndose en un desacuerdo familiar, mi casa robada convirtiéndose en un regalo lamentado. Una semana después de la confrontación, Margarita llamó con peores noticias. Rodrigo había presentado una moción de emergencia para posesión inmediata. Su argumento, estaba sin hogar, viviendo en un hotel mientras su propiedad legal estaba ocupada por la persona que se la dio. La moción citaba dificultades financieras, costos de hotel drenando sus recursos, propiedad legal a través de la escritura, daño irreparable por no poder acceder a su propiedad. Es manipulación, dijo Margarita, pero los jueces a veces otorgan la posesión en espera de litigio, especialmente si los documentos de propiedad parecen válidos. Necesitamos contrarrestar esto rápido. Autoricé un anticipo adicional de 60,000 pesos. Los costos aumentaban como la marea. Daniel mencionó el ataque en redes sociales de forma incómoda una tarde, sobre la cerca entre nuestros patios. Antonio, no me lo creo, pero la gente está hablando en internet. ¿Tu nuera publicó algo? Yo no tenía cuentas de redes sociales. Daniel me lo mostró en su teléfono. La publicación de Camila estaba cuidadosamente redactada con tono desconsolado. El padre de mi esposo nos regaló su casa, luego cambió de opinión y nos dejó afuera. Estamos sin hogar mientras él vive en nuestra propiedad legal. La familia no debería tratar a la familia de esta manera. Comentarios abajo. Docenas divididas entre apoyo y sospecha.
Algunos amigos de mi pasado preguntando qué estaba pasando. Mi privacidad invadida. Mi reputación atacada. ¿Debería responder? ¿Explicarlo? Le pregunté a Daniel. Habla con tu abogada primero. Cualquier cosa que digas públicamente podría usarse en la corte. ¿Así que me quedo callado mientras ella miente? A veces el silencio es más fuerte que discutir. Las personas que importan esperarán la verdad. 2 semanas después de iniciada la batalla legal, Margarita programó una discusión financiera. Extendió las proyecciones de gastos sobre su escritorio. Anticipo inicial, 90,000 pesos. Tarifas de presentación adicionales y descubrimiento, 60,000 pesos ya gastados. Si esto va a un juicio completo, declaraciones, testigos expertos, tiempo de corte, estamos considerando de 700,000 a 1,000,000 de pesos en total. Tal vez más si Macías lo alarga. Me miró a los ojos. Necesito que entienda a qué se está comprometiendo. Este es dinero de hipoteca, dinero de ahorros para el retiro. Rodrigo está apostando a que usted llegará a un acuerdo en lugar de pagar estos costos. Miré los números. La venta de mi negocio generó lo suficiente. Pero ver cómo se agotaban los ahorros dolía de una forma diferente a la esperada. ¿Y si llego a un acuerdo? ¿Darle algo para que se vaya? Depende de lo que ofrezca. Pero llegar a un acuerdo recompensa el robo. Y Rodrigo huele sangre ahora. Podría exigir términos irrazonables. Entonces pelear o rendirse. Esas son las opciones en cualquier guerra. Me reuní con mi asesora financiera, Patricia, quien había administrado mis inversiones de jubilación durante 8 años. Hizo números y me mostró escenarios. 900,000 pesos en 6 meses, sostenible. 1,400,000 pesos en un año, perjudicial pero no destructivo. La pregunta, dijo con cuidado, es si ganar vale el costo, incluso si conservas la casa. No respondí de inmediato. Más tarde, a solas, pensé, sí, lo vale. Roberto Macías llamó a las 2 semanas. La primera propuesta de acuerdo. Señor Espinosa, llamo para ver si podemos resolver esto sin un litigio prolongado. Mi cliente está dispuesto a arrendarle la propiedad a una tarifa razonable hasta que encuentre una vivienda alternativa. La propiedad es mía. No voy a arrendar mi propia casa. La escritura dice lo contrario. Estoy tratando de encontrar un punto medio aquí. La escritura es fraudulenta. No hay punto medio entre la propiedad y el robo. Su tono se enfrió. Entonces nos veremos en la corte. Comencé a documentar todo de manera obsesiva. Registro diario de eventos, línea de tiempo de interacciones, registros financieros que mostraban los pagos de la casa y el historial de propiedad, fotografías de los artículos faltantes. Convertí la recámara de invitados en un cuarto de guerra. Documentos organizados en carpetas etiquetadas. Línea de tiempo pegada en la pared. Archivos legales presentados cronológicamente. Si esto era una batalla, pelearía con información. 2 semanas después de iniciada esta fase, me senté en mi sala de estar rodeado de documentos legales, estados de cuenta bancarios que mostraban el anticipo agotado, las proyecciones de costos de Margarita, las contramociones de Rodrigo, los ataques en las redes sociales de Camila. El peso se acumulaba. Me permití 5 minutos de duda, me pregunté si llegar a un acuerdo sería más fácil. Luego recordé el aeropuerto, los asientos vacíos, el pasaporte desaparecido, el billete de $, el cálculo de la traición de mi hijo. La duda se endureció y volvió a convertirse en determinación. Llevaría esto hasta el final. 4 días después de contratar a la investigadora, Sara Chávez, me reuní con ella en una cafetería del centro. Terreno neutral. Su preferencia para discutir los hallazgos iniciales. Llegó con una tablet y una carpeta Manila. Pidió un café negro. No perdió tiempo. Su hijo se está ahogando, dijo sin preámbulos. Tiene 850,000 pesos en deudas de tarjetas de crédito distribuidas en 6 tarjetas, llevadas al límite, 3 en cobranza, una con amenaza de demanda. Ha estado esquivando llamadas durante meses.
Abrió la tablet, me mostró hojas de cálculo. El rojo dominaba la pantalla, cobros vencidos, morosidad. Comenzó hace 18 meses. Inflación del estilo de vida, cenas caras, compras de diseñador, las vacaciones de las que Camila publicó el año pasado. Sus ingresos no podían soportar el gasto. Deslizó a otra pantalla. Luego la espiral de deuda, pagos mínimos omitidos, intereses compuestos, transferencias de saldo a tasas predatorias. Hace 6 meses, un acreedor presentó una intención de demanda. Probablemente ahí fue cuando empezó a planear esto. Me miró directamente. La casa no fue codicia. Fue desesperación. Entonces, tomó mi casa para pagar sus deudas. Lo intentó. El momento de las vacaciones, dejarlo varado, se trataba de establecer la posesión antes de que pudiera interferir. Pero regresé temprano. La mejor decisión que tomó. Una semana más y habría cambiado las cerraduras. Se habría mudado. Habría reclamado posesión adversa mientras usted estaba atrapado en Punta Cana. Sara sacó más evidencia. Correos electrónicos de 3 diferentes agentes de bienes raíces. Todos contactados en febrero. Asunto en los 3, solicitud de evaluación de propiedad. Envió su dirección. Describió la casa. Pidió un análisis de mercado. Me mostró las respuestas. 14,800,000 pesos. Estimación 15,400,000 pesos. Promedio 15,000,000 de pesos. Estaba ofreciendo su casa mientras vivía en ella, antes de que usted firmara nada, antes de Punta Cana. Esto prueba la planificación. Leí los correos electrónicos 2 veces, preparación fría y calculada. Mi hijo había fijado el precio de mi hogar como si fuera mercancía. Hay más. Sara dijo, esta parte es legalmente gris. Corredores de datos, registros de búsqueda en Internet, técnicamente se pueden comprar, pero los tribunales podrían cuestionarlo. Me lo mostró de todos modos. Consultas de búsqueda desde la dirección IP de Rodrigo. Marca de tiempo, enero y febrero. ¿Cómo convencer a un padre para transferir propiedad? Escritura de donación frente a escritura de renuncia. ¿Se puede revertir la transferencia de propiedad? ¿Qué pasa si alguien abandona a una persona mayor en el extranjero? Ese último, fechado el 18 de febrero, me revolvió el estómago. Rodrigo estaba investigando sobre abandono 6 semanas antes de hacerlo. 2 días antes de la audiencia preliminar, Margarita revisó toda la nueva evidencia en su sala de conferencias. La desesperación financiera establece el motivo. Los contactos con los agentes inmobiliarios establecen la premeditación. El historial de búsqueda. Hizo una pausa. Eso es poderoso, pero potencialmente inadmisible dependiendo de cómo se obtuvo. Lo incluiremos en nuestro informe, pero prepárese para que Macías lo impugne. Organizó los documentos en orden de presentación. Usted testificará sobre la firma, describirá exactamente lo que le dijo Rodrigo, cómo se presentó el documento, que nunca vio una copia impresa. Luego los atacamos con la evidencia de la planificación. Margarita me preparó exhaustivamente para el testimonio. Un interrogatorio simulado. Su asistente legal interpretando a Macías. Señor Espinosa, usted firmó este documento, ¿correcto? Sí, pero. Sin peros. ¿Sí o no? Margarita nos detuvo. Intentará reducirlo a respuestas de sí o no. Resista eso. La jueza Morales permite que los testigos se expliquen. Use eso a su favor. Practicamos durante 2 horas. Mis respuestas se volvieron más agudas, más claras, menos a la defensiva. Llegó la audiencia. Palacio de Justicia de Monterrey, Sala 15, una mañana a fines de abril. La jueza Patricia Morales presidiendo. De unos 50 y tantos años. Reputación de eficiencia sin contemplaciones. Me senté en la mesa del demandante junto a Margarita. Al otro lado del pasillo, Rodrigo, Camila y Macías. Era la primera vez que padre e hijo estaban en la misma habitación desde la confrontación en el porche. Rodrigo no me miró a los ojos.
Margarita presentó los argumentos iniciales. Transferencia fraudulenta por medio de tergiversación. Explotación de ancianos. Contexto de abandono criminal. Macías contraatacó. Donación válida. Ejecución adecuada. Arrepentimiento del demandante disfrazado de reclamos de fraude. La jueza Morales escuchaba sin expresión alguna. Señor Espinosa, usted testificará primero. Subí al estrado de los testigos. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro. Margarita me guió a través de la cronología, mi relación con Rodrigo, el permitirles vivir sin pagar renta, la firma del documento en febrero. ¿Qué le dijo su hijo sobre el documento? Me dijo que era una actualización de mi poder notarial médico, un lenguaje estándar sobre decisiones de atención médica si me incapacitaba. Me dijo que debía firmarlo para estar al día. ¿Leyó el documento a fondo? Lo mostró en la pantalla de su laptop, texto pequeño. Se desplazó rápidamente, dijo que era un formato estándar. Confiaba en él. Es mi hijo. Macías interrogó de forma agresiva. Pero usted sí lo firmó, señor Espinosa. Sí. Usted es un hombre educado, dirigió un negocio durante décadas. Sí. Capaz de leer documentos legales. Sí. Y sin embargo, usted afirma que no entendió lo que firmó. No me inmuté. Entendí que me lo presentaban como una directiva médica. No supe que en realidad era una transferencia de propiedad hasta que encontré la escritura registrada semanas después. Macías cambió de rumbo. ¿No es cierto que tuvo un desacuerdo con su hijo después de este viaje? No hubo desacuerdo. Hubo abandono y robo. La jueza Morales intervino. Responda la pregunta tal como se le hace, señor Espinosa. Margarita presentó la evidencia de la investigación. Registros financieros mostrando la deuda de Rodrigo. Correos a los agentes de bienes raíces. Línea de tiempo de la planificación. Macías objetó repetidamente. Relevancia, la situación financiera de mi cliente no invalida una transferencia de propiedad legal. Margarita argumentó. Establece el motivo del fraude, su señoría. Demuestra que esto no fue una donación, sino un plan nacido de la desesperación financiera. La jueza Morales revisó los documentos y tomó notas. Ordenaré un examen pericial de las circunstancias de la firma. Un perito notarial independiente para evaluar si se siguieron los protocolos adecuados. Ambas partes pondrán a disposición a sus peritos. La audiencia se aplazó por 6 semanas en espera del informe pericial. Conduje a casa desde el tribunal pensando en la cara de Rodrigo durante el testimonio. Pálido, rígido, con los ojos fijos en la mesa de la defensa. Su hijo no testificó. Probablemente Macías le aconsejó que no lo hiciera. Abogacía inteligente. ¿Para qué poner a testificar a alguien que podría quebrarse? Daniel llamó cuando yo estaba entrando a mi cochera. ¿Cómo te fue? Sigue en curso. La jueza ordenó más investigación. Pero eso es bueno, ¿verdad? Se lo está tomando en serio. Sí, pero en serio no significa rápido. Adentro, encontré un mensaje de Margarita en el buzón de voz. Llámeme cuando pueda. Novedades en el caso. No es urgente, pero sí interesante. Su tono sugería algo que valía la pena discutir. Le devolví la llamada. Era hora de saber qué seguía en esta batalla interminable. 2 días después de la audiencia preliminar, las novedades de Margarita quedaron claras. Macías presentó una moción para una evaluación psicológica, argumentando que mi edad y un posible deterioro cognitivo afectaron mi comprensión del documento que firmé. Me senté en el consultorio de la doctora Raquel Flores para la evaluación ordenada por la Corte. Esta evaluación es solicitada por el abogado de la contraparte, explicó, profesional y neutral. Están sugiriendo que un deterioro cognitivo afectó su capacidad para entender documentos legales. Evaluaré la memoria, la comprensión y la capacidad de toma de decisiones. Los resultados van a ambos abogados y al tribunal. Entendí la implicación. El abogado de Rodrigo me estaba llamando mentalmente incompetente.
Comencemos con algunos ejercicios de memoria. 2 horas de pruebas. Recuerdo a corto plazo, recordar una lista de palabras y repetirlas. Memoria a largo plazo, describir la carrera empresarial y los eventos significativos de la vida. Procesamiento cognitivo, resolver rompecabezas, identificar patrones. Voy a leerle una lista de 10 palabras. Trate de recordar tantas como sea posible después de escuchar la lista. Hospital, televisión, cortina, flor, sobre, banqueta, piano, trueno, canasta, espejo. Esas son las 10, en orden. Excelente capacidad de recuerdo. Ahora cuénteme sobre una decisión significativa que haya tomado en los últimos 5 años. Proporcioné una cronología detallada. La venta de mi negocio. Empresa de suministro de equipos que construí a lo largo de 30 años. Tuve ofertas de 3 compradores. Evalué cada una según el precio, los términos y lo que sucedería con mis empleados. La vendí al comprador que ofrecía el mejor resultado para todos. Cerramos en septiembre de 2022 por ganancias netas de 5.700,000 pesos después de impuestos. La doctora Flores tomaba notas. Memoria detallada, proceso de razonamiento claro. Bien. Una semana después, Margarita llamó. El informe de la doctora Flores ya está aquí. Usted es oficialmente competente a nivel mental. Leyó algunos fragmentos. El sujeto demuestra una función de memoria intacta, un procesamiento cognitivo normal para su edad, una clara capacidad de toma de decisiones, no presenta signos de demencia ni deterioro significativo. Y es plenamente capaz de comprender documentos legales y tomar decisiones informadas. Macías intentó pintarlo como un anciano confundido. Esto destruye esa narrativa. Sara Chávez llamó ese mismo día. Una coincidencia, pero con una sincronización afortunada. Encontré a su notario. Fernando Medina, independiente, trabaja desde la oficina de su casa. Le hice una entrevista informal. Se puso a hablar. Hizo una pausa para crear efecto. Rodrigo le pagó 5,000 pesos en efectivo para que notariara su firma en un Starbucks. Ni en su oficina, ni en su casa, en una cafetería. Fernando admite que se sintió incómodo pero necesitaba el dinero. Eso es una violación de los protocolos notariales. Margarita y yo nos reunimos con Fernando Medina 3 días después en su pequeña oficina. Fernando estaba nervioso. A mediados de sus 40, cabello ralo, actitud de disculpa. No debería haberlo hecho de esa manera. Los notarios profesionales deben trabajar desde una oficina adecuada. Verificar las circunstancias. Pero Rodrigo dijo que su padre estaba demasiado enfermo para venir a mi oficina. Que tenía problemas de movilidad. Que si podía reunirme con ellos en una ubicación conveniente. Pagó en efectivo por adelantado. Yo necesitaba el trabajo. Se movió con incomodidad. Cuando llegué allí, usted parecía perfectamente sano. Entró caminando bien. Pidió su propio café. Me pregunté sobre la historia. Pero Rodrigo apresuró todo. Mi papá tiene una cita médica después de esto. Estamos cortos de tiempo. Notarié rápidamente. Se sintió mal. Margarita preparó su declaración con precisión legal. Yo, Fernando Medina, notario público con licencia en el estado de Nuevo León, por la presente doy fe de que. La declaración detallaba la reunión en el Starbucks, el pago en efectivo, la insistencia apresurada de Rodrigo y las irregularidades de procedimiento. ¿Entiende que esto probablemente acabe con su negocio como notario? Preguntó Margarita. Fernando asintió. Lo entiendo. Pero lo que hice estuvo mal. Debí haberme negado. Una tarde, Daniel llamó a mi puerta. Camila me llamó, me pidió que te pasara un mensaje. Dice que no contestas las llamadas de Rodrigo. No había bloqueado el número de Rodrigo después de la confrontación. ¿Qué mensaje? Daniel se veía incómodo. Ella ofrece llegar a un acuerdo. Firmarán una escritura de renuncia, te devolverán legalmente la casa a cambio de 3,500,000 pesos. Un pago único. Ellos se van, el caso termina.
3.500.000 pesos. Una cuarta parte del valor de la casa. Me dijo que lo pensaras, que consideraras los costos legales que estás enfrentando. Esto lo termina ahora. Mi respuesta fue inmediata. No. Dile que no. Lo discutí con Margarita a la mañana siguiente. Ella no se sorprendió. Están viendo cómo se acumula la evidencia. Informe psicológico, declaración del notario, desesperación financiera, pruebas de premeditación. Camila es lo suficientemente inteligente como para saber que están perdiendo. Los 3.500,000 pesos son su estrategia de salida. Me miró a los ojos. Pero si ganamos completamente, recuperará su casa libre de todo. Si llega a un acuerdo, les estará pagando una fortuna por haberle robado. No vamos a llegar a un acuerdo. No voy a pagar un rescate por mi propia propiedad. Sara entregó su informe de investigación final. Documentos exhaustivos que resumían todo. Costó 35,000 pesos, pero valía cada centavo. Margarita lo presentó como evidencia suplementaria. Esto es devastador para su caso. Pasaron 3 semanas. Preparación intensa. Margarita presentó todas las nuevas pruebas ante la corte. Macías presentó contraargumentos. La batalla legal se convirtió en una guerra de papeles. Yo ya había invertido 300,000 pesos en el caso para entonces. 4 días antes de la audiencia programada, Margarita llamó con urgencia. Su voz sonaba como nunca antes la había escuchado. La jueza Morales adelantó nuestra audiencia, será en 2 días. Revisó toda la evidencia y quiere los argumentos orales de inmediato. ¿Eso es bueno o malo? Es incierto. Pero los jueces no aceleran casos que planean desestimar. Ha visto algo que exige una resolución rápida. Hizo una pausa. Prepárese. Esto podría terminar pronto. De una forma u otra. La jueza Morales entró. El alguacil llamó, todos de pie. Todos nos levantamos. Ella se sentó. Todos nos sentamos. La coreografía de la justicia. Margarita se inclinó hacia mí. Recuerde, lo que pase en las próximas horas lo determinará todo. Asentí. No necesitaba el recordatorio. La jueza Morales revisó sus notas y levantó la vista. He examinado todas las pruebas presentadas. Esta audiencia abordará la moción de nulidad de la escritura de donación por fraude. Señor Macías, puede empezar. Macías se levantó, se ajustó la corbata y se dirigió directamente a la jueza Morales. Su señoría, este caso es sencillo. Hijo adulto, padre anciano, una conversación legítima de planificación patrimonial. El padre firmó una escritura de donación, su firma fue verificada, es genuina, debidamente notariada. Ahora, meses después, tras un desacuerdo familiar, alega fraude. Hizo un gesto despectivo hacia la pila de pruebas de Margarita. Las dificultades financieras no prueban fraude. La planificación previa no prueba fraude. El conflicto familiar no prueba fraude. La escritura se sostiene por su mérito legal. Se sentó, seguro de sí mismo. Demasiado seguro. Margarita se levantó y tomó la declaración de Fernando Medina. Su señoría, La declaración jurada del notario detalla violaciones de procedimiento que invalidan la certificación. La firma ocurrió en un Starbucks, no en una oficina adecuada. Al señor Medina se le pagaron 5,000 pesos en efectivo, algo inusual para servicios que típicamente cuestan 450 pesos. Se le dijo que el señor Espinosa tenía problemas de movilidad y no podía viajar. Algo demostrablemente falso. ¿Tomó otro documento? El acusado contactó a 3 agentes inmobiliarios antes de las vacaciones, solicitando valuaciones de la propiedad. Antes de que su padre firmara nada, él ya estaba fijando el precio de la casa como si fuera mercancía. Eso no es planificación patrimonial. Es planificación de robo. La jueza Morales se inclinó hacia adelante. Señor Macías, ¿cómo explica que su cliente pagara 12 veces más de la tarifa notarial normal por servicios en un lugar inusual? Macías se levantó.
Tal vez quería adaptarse a los horarios de su padre, su señoría. La tarifa refleja la comodidad. La expresión de la jueza Morales mostró escepticismo. ¿Y las falsas declaraciones sobre los problemas de movilidad? Macías vaciló. Tendría que confirmar esas acusaciones con mi cliente. Morales se volvió hacia Margarita. Abogada Chávez, el fraude es un estándar difícil. La preponderancia de la evidencia requiere demostrar que el señor Espinosa fue engañado activamente sobre el contenido del documento. ¿Puede cumplir con esa carga de la prueba? Margarita asintió. El notario testificará que al señor Espinosa nunca se le dijo la verdadera naturaleza del documento. El acusado apresuró el proceso, controló la presentación y nunca proporcionó una copia firmada para su revisión. Macías llamó a Rodrigo al estrado. Un movimiento arriesgado, pero necesario para contrarrestar mi narrativa. Bajo el interrogatorio directo, Rodrigo mantuvo su historia. Le mostré a mi padre el documento, le expliqué que estaba transfiriendo la casa. Él lo entendió. Quería que yo tuviera seguridad. El contrainterrogatorio de Margarita fue quirúrgico. Usted le dijo al notario que su padre tenía problemas de movilidad. Dije que prefería no viajar ese día. ¿Tenía problemas de movilidad? No exactamente, pero... ¿Sí o no? No. Usted pagó 5,000 pesos en efectivo por la certificación notarial. Quería asegurar un servicio de calidad. ¿Le dijo a su padre que el documento era un poder notarial médico? Rodrigo hizo una pausa demasiado larga. Puede que haya mencionado la planificación médica en la conversación. Puede que lo haya hecho o lo hizo. Era parte de una discusión más amplia. No está respondiendo a la pregunta, señor Espinosa. Observé el rostro de mi hijo, vi los indicios, la mano tocándose la nariz cuando evadía la respuesta, los ojos lanzándose hacia Macías cuando se le hacían preguntas directas, la voz elevándose a la defensiva. Estaba mintiendo bajo juramento, y de mala manera. La jueza Morales pidió un breve receso. Margarita recibió una llamada telefónica, pidió permiso para acercarse al estrado de la jueza y habló en voz baja con Morales y Macías. Regresó hacia mí. La policía ejecutó una orden de cateo en una bodega alquilada a nombre de Rodrigo. Encontraron su reloj, la cámara, el juego de cubiertos de plata. Todo lo que reportó como robado. Validación e ira simultáneamente. Pruebas físicas. Evidencia criminal. Cuando la corte se volvió a reunir, la jueza Morales se dirigió a ambas partes. Se me ha informado que los artículos presuntamente robados de la casa del demandante han sido recuperados en la unidad de almacenamiento del acusado. Esto añade una dimensión penal a un caso civil. La fiscalía recibirá una remisión completa. El rostro de Rodrigo palideció. Camila le agarró el brazo, susurrando con urgencia. Macías solicitó una conferencia privada, argumentó brevemente en el estrado. La jueza Morales negó con la cabeza, les hizo un gesto para que retrocedieran. Macías regresó con aspecto derrotado, le susurró a Rodrigo, quien se hundió en su silla. Yo conocía esa postura, el colapso de alguien cuya última esperanza acaba de evaporarse. La jueza Morales emitió su fallo sin pausas dramáticas. Con base en la evidencia presentada, este tribunal determina por preponderancia de pruebas que la escritura de donación se obtuvo mediante tergiversación fraudulenta. La certificación notarial violó los protocolos estándar. El testimonio del acusado contenía inconsistencias materiales. Hizo una pausa. El patrón de premeditación, combinado con el abandono posterior en Punta Cana y el robo de la propiedad, establece un plan intencional en lugar de una donación legítima. Por la presente, la escritura se declara nula y sin valor. El título de propiedad permanece con el demandante, Antonio Espinosa. Todos los bienes robados deben devolverse en un plazo de 48 horas. Remitiré los asuntos penales a la Fiscalía del Estado de Nuevo León para posibles cargos. Cayó el mazo. Caso decidido. Conduje a casa bajo el sol de la tarde. La casa era mía otra vez, legal, oficial y permanentemente. Entré en la cochera, me quedé sentado en el auto por un momento. La misma casa a la que regresé semanas atrás después de Punta Cana, pero diferente ahora. Reivindicada,
protegida. Mía. Salí del auto, caminé hacia la puerta principal, inserté mi llave. La nueva llave que Rodrigo no podía usar. La giré. Entré. La casa olía a hogar. No a triunfo, solo a hogar. A través de la ventana, vi que la luz del porche de Daniel estaba encendida. Caminé hacia allí y llamé a la puerta. Daniel abrió, vio mi rostro y lo entendió de inmediato. «Ganaste». Gané. Nos sentamos en su porche bebiendo el whisky que Daniel guarda para ocasiones especiales. Hablamos sobre béisbol, sobre sus planes para el jardín, sobre el vecindario. Conversación normal. Después de meses de anormalidad, lo normal se sentía extraordinario. Caminé a casa bajo las luces de la calle, entré a mi casa, cerré mi puerta con llave y me quedé de pie en la tranquila sala de estar. Mañana, las secuelas. Esta noche, solo paz. 2 días después del fallo, conduje al centro de evidencia de la Policía Ministerial para recoger mis artículos robados. Edificio gubernamental estéril, luces fluorescentes, formularios burocráticos. Un oficial sacó un contenedor de plástico etiquetado con mi número de caso. Adentro, el reloj Omega de mi abuelo, con la carátula rayada pero funcionando, la cámara Leica, con su funda de cuero clásico gastada pero intacta, el juego de cubiertos de plata envuelto en bolsas de evidencia, empañado pero restaurable. Firmé el recibo de entrega y llevé el contenedor a mi auto con cuidado, como si transportara algo frágil. De nuevo en casa. Desenvolví cada artículo. El reloj primero, le di cuerda, escuché el tic-tac mecánico reanudarse, puse la hora correcta y lo coloqué en su estuche sobre mi cómoda, donde siempre vivió. La cámara a continuación. Revisé el mecanismo. El obturador todavía funcionaba. La regresé a su repisa en el estudio. El juego de plata requería pulido. Pasé una tarde con limpiador de metales y un paño suave, quitando lo opaco, restaurando el brillo, un trabajo metódico y meditativo. Cada pieza limpiada era un pedazo de mi vida restaurado. Margarita llamó con noticias. La jueza Morales emitió la orden de fallo. Rodrigo y Camila son solidariamente responsables por 270,000 pesos, reembolso de sus costos judiciales, compensación por angustia emocional y daños por robo de propiedad. ¿Pueden pagar? Su risa carecía de humor. No pueden pagar sus deudas actuales. Este fallo va al final de una fila muy larga, pero está en su historial. Una marca permanente. Yo no necesitaba el dinero. Quería la rendición de cuentas. 2 semanas después, llamaron de la fiscalía. Un fiscal auxiliar llamado Jaime Ríos. Sonaba joven y abrumado de trabajo. Señor Espinosa, le estamos ofreciendo a su hijo un acuerdo de culpabilidad. Declararse culpable de robo e intento de fraude. Recibir 2 años de libertad condicional, pagarle una restitución a usted y hacer servicio comunitario. Sin tiempo en la cárcel dada su falta de antecedentes, pero con una condena en su historial de forma permanente. No quiero venganza. Quiero rendición de cuentas. Si la libertad condicional logra eso, acepten el acuerdo. Ríos sonó aliviado. Gracias. Algunas víctimas presionan para obtener el castigo máximo. Esto es proporcional. ¿Proporcional? La palabra se sentía correcta. Me reuní con el abogado especialista en testamentos, Ricardo Tapia, en San Pedro. Usted quiere asegurarse de que su hijo nunca pueda heredar esta propiedad. Asentí. ¿Nunca? No si muero mañana. No si muero dentro de 30 años. Ricardo redactó un nuevo testamento en su computadora. Lenguaje claro. Desheredo explícitamente a mi hijo Rodrigo Espinosa de cualquier reclamo sobre mi patrimonio. A mi muerte, mi casa se transferirá a la Fundación de Vivienda de Monterrey para ser utilizada como vivienda para personas mayores de bajos ingresos. Firmé sintiendo una extraña paz. Mi hijo intentó quitarme todo. Ahora no obtiene nada. No como castigo, como protección. Margarita entregó la factura final en persona. Cortesía profesional, una última reunión para cerrar el caso. 350.000 pesos en total.
Absorbí algunos costos de investigación y reduje mi tarifa por hora del último mes. Escribí el cheque sin dudarlo. Usted salvó mi casa y probablemente mi cordura. Valen cada centavo. Sonrió levemente. La mayoría de los clientes se quejan de los honorarios legales. La mayoría de los clientes no tienen hijos que intentan robar sus casas. Principios de agosto, una cálida tarde en Monterrey. Estaba sentado en mi porche delantero con té helado, leyendo el periódico. Al final de la calle, un camión de mudanzas se echó en reversa hacia el complejo de departamentos. La curiosidad me impulsó a observar. Vi cómo cargaban muebles. Piezas baratas, algunas que reconocí de la habitación de Rodrigo hace años. Luego los vi. Rodrigo cargando cajas. Camila dirigiendo a los de la mudanza con gestos bruscos. Un desalojo. Ya no podían pagar la renta. Me quedé en mi porche, parcialmente oculto por los rosales. Vi la vida de mi hijo colapsar en cajas de cartón en un camión rentado. Rodrigo se veía más delgado, más viejo, derrotado, cargaba las cajas mecánicamente. Sin energía. Camila subió al asiento del copiloto del camión. No ayudó. Rodrigo subió al asiento del conductor. El camión se alejó. Se fueron. Me senté en silencio, procesando lo que presencié. Gané. Se hizo justicia. Mi hijo estaba destruido. Nada de eso se sentía bien. Solo se sentía como algo concluido. Más tarde, Daniel vino, había visto el camión de mudanzas. Eran ellos, ¿verdad? Sí. Desalojados por falta de pago. ¿Cómo te sientes al respecto? Vacío. Ni feliz ni triste, solo vacío. Ganaste. Se supone que eso debe sentirse bien. Ganar significó que mi hijo perdiera todo. Eso no es victoria. Es supervivencia. A veces la supervivencia es la única victoria disponible. Se acercaba septiembre. El verano se desvanecía hacia el otoño. Mi casa seguía sólida en sus cimientos en San Pedro Garza García. Mi casa, legal y emocionalmente. El jardín necesitaba atención. Pasé un sábado quitando maleza, plantando bulbos de otoño, preparándome para la próxima temporada. Daniel me ayudó. 2 hombres trabajando en un silencio amistoso. Después bebimos cerveza en mi porche, mirando la calle. ¿Alguna vez has pensado en vender y mudarte a un lugar más tranquilo? Lo consideré. Casi me roban esta casa. Ahora que peleé por conservarla, no me iré. Me parece justo. Nos quedamos sentados viendo llegar la noche. Sonó mi teléfono. Número desconocido. Lo ignoré. Podría ser cualquier cosa. Probablemente nada importante. Mi vida había vuelto a su pacífica falta de importancia. Problemas normales. Mantenimiento del césped. Hacer las compras. Una próxima cita con el dentista. Sin abogados, sin cortes, sin traiciones. Solo la vida. La preciosa vida ordinaria que defendí. El teléfono dejó de sonar. La calle permaneció tranquila. La casa se mantenía firme. Permanecí en el porche de mi hogar, rodeado por la simple victoria de haber sobrevivido a la codicia ajena. La justicia no siempre es satisfactoria, pero siempre es necesaria. Lo aprendí en estos últimos meses. Lo aprendí a un gran costo financiero, emocional y familiar. ¿Valió la pena? Miré mi casa, la pintura azul pálido, las molduras blancas, el porche que reconstruí, el jardín que cuido. Mi casa, mi vida, mis términos. Sí, valió la pena. Cada peso, cada estrés, cada momento doloroso, porque algunas cosas no tienen precio. Algunas cosas tienen que ser defendidas. Y algunas victorias, incluso cuando duelen, siguen siendo victorias que vale la pena ganar. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este vídeo. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.